buenos días, bienvenidos a nuestro devocional dominical. El tema de esta mañana es El reino de Dios se ha acercado. Y el pasaje base de nuestro estudio está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 15. Oremos. Señor, gracias por esa oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y guíes el estudio de tu palabra en este día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo había sido bautizado por Juan en el Jordán y luego había visto abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender sobre él, al mismo tiempo que se escuchaba una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Enseguida, el Espíritu de Dios lo impulsó al desierto y ahí fue probado por Satanás. Y al salir airoso de las pruebas, estuvo listo para iniciar su ministerio. Y fue entonces cuando dio su primer mensaje, ese mensaje extraordinario, poderoso, que encierra el plan de Dios para el mortal. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estudiemos parte por parte las palabras de nuestro Señor. Lo primero que señala en su mensaje Jesús es el reino de Dios. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos nos explica las palabras del Señor diciendo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Los judíos inconversos y gran parte de aquellos que habían aceptado la fe en Cristo eran muy celosos de la ley ceremonial de Moisés. No solo la seguían, sino que la exigían también a los gentiles que se habían convertido a Dios, enseñándoles que si no se circuncidaban y guardaban toda la ley, no serían salvos. En oposición a esto, Pablo declara que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ni en la observancia de rituales, ni en ninguna cosa exterior, en nada fuera del corazón. La sustancia del reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No está en alguna forma exterior, tal como rituales o ceremonias, por excelentes que estos sean. Es cierto que nadie puede acercarse a Dios si es culpable de acciones viciosas o inmorales, o si hace a las demás personas lo que no le gustaría que le hicieran bajo las mismas circunstancias. Sin embargo, es posible abstenerse de hacer mal y también practicar lo bueno sin acercarnos al reino de Dios. Dos personas pueden hacer la misma obra exterior, por ejemplo, alimentar al hambriento o vestir al desnudo, y sin embargo, una estar dentro del reino de Dios y la otra no. Porque una puede actuar por amor a Dios y la otra por amor a la alabanza y vanidad propias. De la misma manera, podemos estar lejos del reino si no creemos de corazón los principios dados por Cristo. Podemos tener creencias correctas de la encarnación de nuestro Señor, acerca de la bendita Trinidad y acerca de cada doctrina divina. Podemos afirmar cada uno de los 3 credos cristianos, el de los apóstoles, el de Niceno y el de Atanasio, y aún así estar lejos del reino de Dios.
Señala Pablo que el reino de Dios se manifiesta primero en justicia. Y la justicia a su vez se manifiesta por el amor a Dios. Mateo 22, 37 y 38 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y Génesis 15, 1: te deleitarás en el Señor tu Dios, lo buscarás y encontrarás felicidad en Él. La segunda manifestación de la justicia y santidad cristiana está íntimamente relacionada con el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Amarás. Tendrás la mejor buena voluntad, el afecto más sincero y cordial, los deseos más fervientes de evitarle todo mal y de procurarle todo el bien posible a tu prójimo. No solo a las personas virtuosas, a las amistosas, a las que te aman, a las que te devuelven tu bondad, sino también a cada criatura de Dios, sin exceptuar a quien sabes que es malo o ingrato, aún aquella persona que te calumnia y te persigue. A todas estas personas debes amarlas como a ti mismo, con la misma sed por su felicidad, el mismo cuidado y protección contra todo mal y sufrimiento de su cuerpo y de su alma. El reino de Dios también es, dice Pablo, felicidad. No se trata solo de justicia, sino además, Romanos 14, 17, dice de paz y gozo en el Espíritu Santo. La paz de Dios. 1 Corintios 2, 14, la que Él solo puede dar y que el mundo no puede quitar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Romanos 8, 16 dice, hace desvanecer toda duda, toda incertidumbre, ya que el Espíritu Santo da testimonio al espíritu de la persona cristiana de que es hija de Dios. Y en Filipenses 1:23, la paz que desvanece el miedo y todo temor que produzca tormento, como el temor a la ira de Dios, el temor al infierno o el temor a la muerte. Quien tiene la paz de Dios desea partir, si esa es la voluntad de Dios, y estar con el Señor. Junto con esta paz de Dios, cuando reina en el alma, está también el gozo en el Espíritu Santo. Un gozo que obra en el corazón. Es el Espíritu quien imparte en nosotros ese regocijo suave, humilde, en Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:11 dice, a quien debemos la reconciliación con el Creador. Y el Salmo 31 dice, bienaventurado, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El reino de Dios se llama así porque es el fruto inmediato de la presencia de Dios en el alma. Tan pronto como Dios establece su trono en nuestros corazones, inmediatamente son llenos con la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. También se le llama reino de los cielos, porque es como si se abriera el cielo en el alma. La siguiente parte del mensaje de Jesucristo dice, se ha acercado. El tiempo había llegado. Dios mandó a su Hijo para morir por los pecados del mundo. Juan 1:14 nos señala, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo reinando en su corazón, tiene la vida. Juan 17:3. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Donde quiera que este evangelio se predique, ahí el reino de Dios se ha acercado. No está lejos de ninguno de nosotros. La tercera parte del mensaje es arrepentíos. Esto es, conózcanse a sí mismos. Acepta que eres pecador y confiesa a Dios la clase de pecador que eres. Reconoce la corrupción de tu naturaleza interior, por la cual te encuentras más allá de la justicia original. Gálatas 32 y 33 señala claramente: por cuanto la carne desea lo que es contrario al espíritu, por causa de la mente carnal que es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Confiésale tu incredulidad, el estar siempre tratando de separarte del Dios viviente, como cuando piensas: ¿quién es el Todopoderoso para que yo le sirva? ¿O qué provecho tendré de orarle a Él? Arrepiéntete del orgullo que te lleva a decir, como dice Apocalipsis 3:17, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Arrepiéntete de la vanidad, del deseo de alabanza, de la ambición, de la codicia, de los deseos de la carne y el orgullo de la vida. De todo ello brota la ira, el odio, la malicia, la venganza, la envidia, los celos, las sospechas y los deseos que te traspasan con muchos dolores y que si no pones remedio a tiempo, acabarán por hundir tu alma en la perdición eterna. ¿No sabes que Romanos 6:23 señala la paga del pecado es muerte? Muerte no solo temporal, sino también eterna. Y Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Ha dicho el Señor, morirá la segunda muerte, la muerte eterna. Si Dios te ha permitido tener un verdadero arrepentimiento, si sientes que solo su misericordia permite que no seas consumido, aniquilado por completo de la paz de la tierra, entonces te preguntarás: ¿qué puedo hacer para escapar del castigo que justamente merezco? Ay de ti, porque para escapar del castigo no puedes hacer nada. Es vana la idea de ofrecer satisfacción por tus pecados mediante alguna obra que puedas hacer. Lo que pudiera ser la humanidad entera no bastaría para salvar una sola alma. No puedes hacer nada. Entender esto, que eres completamente inútil, así como culpable y pecador, de eso se trata el arrepentimiento verdadero, que es precursor del reino de los cielos. Creed en el Evangelio. Es la culminación del mensaje de Jesucristo. Las buenas nuevas para todos los que somos culpables. El anuncio que hicieron los ángeles en Belén a los pastores en Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la revelación total de Dios a la humanidad.
Esta es la sustancia del Evangelio que en 1 de Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y que Juan 3:16 dice en forma sublime: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Mateo 9:2, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el Evangelio que Jesús pidió que creyéramos. Cree esto y el reino de Dios es tuyo. Por medio de la fe alcanzas la promesa. Dios perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y creen en su santo evangelio. Dios te está hablando hoy al corazón mediante Romanos 14:17. Su reino viene, tú tienes la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y mediante Mateo 9:2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Crees esto? Entonces, dice Romanos 5:5, el amor de Dios se ha derramado en tu corazón. ¿Crees esto? Entonces, 1 de Juan 4:21 dice, le amas porque Él te amó primero. Y Gálatas 5:22 y 23, por cuanto estás lleno de amor, paz y gozo, también estás lleno de paciencia, benignidad, fidelidad, bondad, humildad y dominio propio, así como de todos los demás frutos del Espíritu. Mantente firme y prosigue el camino que Jesús nos enseñó en este su primer sermón dentro de su ministerio, hasta que hayas alcanzado todas las grandes promesas que Dios te ha dado en su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso sermón de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu reino se ha acercado en el momento en que Él vino a esta tierra a morir por nosotros. Gracias, Señor. Produce en nosotros un verdadero arrepentimiento para que podamos acercarnos a tu reino. Y ayúdanos a creer en tu Evangelio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos, y a tu Hijo, a tu Santo Espíritu, y a ti damos la honra, la gloria y el honor. Amén.